Estamos justamente en relación a este tema con un muy prestigioso abogado, el doctor Sebastián Amadeo, quien es actualmente el defensor regional de la circunscripción judicial de Santa Fe. Entre otros antecedentes del doctor Sebastián Amadeo podemos ver los siguientes. Es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional del Litoral, premio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por haber obtenido el más alto promedio en la carrera de abogacía, premio Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe por haber obtenido el más alto promedio en la carrera de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas, doctor en Derecho por la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario, egresado con sobresaliente, especialista en Derecho Penal. Siempre que nos visita el doctor Sebastián Amadeo nos deja muchas cuestiones a analizar, porque es una persona muy prestigiosa y que ha ejercido su tarea como defensor regional de la circunscripción judicial número 1 con mucho ahínco y dedicación. En relación a esto, buenas noches doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, Germán. En relación a esto, estos antecedentes personales, entre otros muchos otros que usted presentó para el concurso que se desarrolló, había un decreto, o hay un decreto, que es el decreto 854 del 2016, que establece las condiciones para el concurso, en este caso específicamente donde usted se presentó de defensor regional por la circunscripción judicial de Santa Fe. ¿Se cumplió este concurso, este decreto en el concurso? Bueno, este concurso prevé 3 etapas. Una etapa en la cual uno aporta al Consejo de la Magistratura los distintos antecedentes. Yo lo hice en copia certificada, aunque no era incluso necesario, para que conste debidamente todo, no solamente lo académico, sino los informes de gestión que hemos hecho en la Defensoría Regional y que hemos hecho públicos a través de la página web oficial. Luego hubo un examen psicotécnico por una empresa contratada por el Poder Ejecutivo, que duró 2 horas y cuarto, y que dio lugar a una devolución bastante fundada, y posteriormente un concurso oral y público en donde uno no podía exponer, así lo dice el 854 del 2016, un plan de gestión, sino responder preguntas de los integrantes de un cuerpo evaluador. En las devoluciones no se puede observar, son públicas, lamentablemente no están colgadas a la página. ¿Por qué no se colgaron a la página? Habría que preguntar en el Consejo de la Magistratura, porque no es mi competencia. Yo leo en relación a lo que usted hacía referencia al examen psicotécnico, se puede concluir que al momento y a la luz de toda la evaluación psicotécnica del doctor Amadeo Sebastián se obtienen resultados que no solo concuerdan, sino que superan ampliamente a los esperables en relación al procesamiento mental, a las capacidades y a las competencias requeridas para asumir la posición de defensor regional. ¿Qué nos puede decir de esto? Mire, yo no puedo ser jurado del jurado, yo no pretendo subrogar o reemplazar las competencias de quienes me dan una devolución. Lo que sí puedo decir es que se formó un orden de mérito, y ese orden de mérito no tiene ninguna clase de fundamentación. No es que tiene una fundamentación con la que yo no estoy de acuerdo, sino que hay una devolución, en mi caso, sin fisuras. Se dice que he respondido todas las preguntas, que se tienen conocimientos de las distintas asignaturas, y posteriormente salgo tercero. Y al salir tercero, interpuse un recurso para saber por qué, porque yo no niego las capacidades profesionales de todos los que concursamos. Esto no es una cuestión de personas, Germán, es una cuestión institucional y de transparencia. ¿Qué nos está diciendo el orden de mérito? Que el primero salió primero porque es primero, que el segundo salió segundo porque es segundo, y que el tercero salió tercero porque es tercero. A un paréntesis ahí, doctor, devoluciones jurados sin fisuras, dijo usted. Demostró profundos, acabados y solventes conocimientos de derecho penal y derecho constitucional, así como el sistema interamericano de derechos humanos y de la jurisprudencia más actual. Cuestión indispensable en materia de derecho procesal penal y derecho penal. Respondió adecuadamente y con solvencia todas las preguntas del cuerpo evaluador. Sí, yo quiero hacer esa aclaración de que fueron distintas preguntas que realizó el cuerpo evaluador, y por ejemplo, si
se me hubiese preguntado por autocríticas de gestión, yo tengo un conjunto de cuestiones a señalar a los fines de mejorar, pero no se han hecho ese tipo de preguntas. En mi caso, por ejemplo, se me han preguntado cuestiones técnicas como la tentativa inidónea, y yo no puedo decir, no, discúlpeme, no voy a hablar de tentativa inidónea, voy a hablar de las cosas que yo haría para mejorar el nuevo sistema, porque si no, el cuerpo evaluador, con razón, me diría que no respondo a la pregunta, que la evado y que llevo el tema a otros carriles. Entonces, creo que, digamos, la falta de transparencia está dada por no señalar por qué uno es primero, por qué uno es segundo, por qué uno es tercero. Es más, el gobernador ha dicho que los concursos han sido absolutamente transparentes. Yo hablo solamente del mío. Creo que la transparencia estaría dada de forma tal que a mí me digan por qué salí tercero. Yo no niego que puedo haber salido tercero. Creo que no es el caso. No lo tengo que evaluar yo. Lo que usted objeta es el orden de mérito, que no se estableció las razones por las cuales su examen quedó en tercer lugar. O sea, no le dijeron en qué falló usted. Exactamente, y de las devoluciones de los prestigiosos compañeros que también rindieron con nosotros, no surge algo que diga fulano o mengano realizó comentarios mejores o de otra índole superadoras en relación a los anteriores concursantes. Entonces uno, al no saber ni incluso por qué quedó tercero, se le priva no solamente la facultad de saber fundadamente el orden de mérito, sino incluso de mejorar, si hay que mejorar, para una próxima performance. Y esto lo que hace también es desalentar a muchos, porque si se va a establecer un orden de mérito sin ninguna clase de fundamentación expresa, eso no es algo discrecional, es algo arbitrario. Yo he sido jurado de todos mis defensores, también de concursos públicos para defensores en otras provincias, como la de Entre Ríos, como la de Tucumán, y sé que es necesario fundamentar un orden de mérito, sobre todo para legitimar a todos. Le vuelvo a repetir, Germán, han competido personas excelentes, pero para legitimar a quien corresponde es necesario de razones. Sí, también va por una cuestión del propio concursante, ¿no? Para que sepa cuáles son las razones o motivos por los cuales el orden de mérito fue determinado, de la forma que fue determinado. Y en este aspecto, ¿quién fue el tribunal evaluador? ¿Cómo estaba compuesto, doctor? El tribunal evaluador estaba compuesto por Adrián Tenca, Gustavo Taranto y Pedro Sobrero. Adrián Tenca, estamos hablando de un prestigioso penalista de la ciudad de Buenos Aires. Sí. De la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted apeló este orden de mérito? Yo me manejo con los carriles que son jurídicos. Hice un recurso directo ante el gobernador pidiendo las razones de por qué había salido tercero. Veía una contradicción entre esta devolución y el resultado. No me ha sido contestado, y a pesar de pedir la suspensión en la elevación de ternas, que sería lo lógico, aparentemente el gobernador ha dicho en los medios de prensa de que este tipo de cuestionamientos no son serios y que todo ha sido absolutamente transparente, y me parece que corresponde fundamentar en un Estado de Derecho. ¿Usted ve en relación a esto, doctor, algo que sea, digamos, lo extraño, como se dice, se pudo visualizar bajo del agua, que haya alguna cuestión externa que haya podido influir en este orden de mérito en relación, básicamente hablo a su concurso, porque las otras personas que concursaron también son, digamos, prestigiosos defensores, Por a supuesto los cuales que se sí. merecen el mayor de los respetos, sí. ¿no? Mire, cuando no hay transparencia, la falta de transparencia da lugar a toda clase de especulaciones. Se ha dicho que es porque se ha identificado mi figura con la figura del doctor Ganón, falsamente por cierto, porque yo al doctor Ganón lo he denunciado penalmente, no solamente ante el fiscal provincial y regional, sino también ante el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores y el Ministerio de Justicia cuando existían irregularidades. Comparto la lucha inclaudicable por los derechos humanos. Se ha dicho de que esto es porque nosotros somos los únicos que hemos pedido multas económicas, llamadas astraintes, técnicamente a los funcionarios que incumplen sistemáticamente mandas judiciales. Se ha dicho que esto es, en definitiva, por denunciar penalmente
incumplimientos de también mandas judiciales en habeas corpus. Se ha dicho que esto es por haber llevado la situación de violencia institucional de Santa Fe a el Comité de Derechos Humanos, donde estuve representando en Ginebra, Suiza, toda esta situación. Se habla de tantas cosas, Germán, pero de todo esto se habla cuando no hay un orden que implique transparencia y que legitime a todos, al primero, al segundo y al tercero. Por eso interpuse ese recurso. Apenas me enteré de este orden de mérito, fui al Consejo de la Magistratura, pedí copia del acta de orden de mérito y no vi ninguna clase de fundamentación. Bastaba 2 o 3 renglones para que uno diga, bueno, estoy o no de acuerdo. En esto tengo que... Estoy o no de acuerdo, es discrecional, digamos, no digo nada. O realmente han existido fallas, en estas fallas se van a mejorar. Yo estoy convencido de que uno tiene que capacitarse continuamente. Decía Eduardo Couture en Los Mandamientos del Abogado, estudia, porque si no serás cada día menos abogado. Nosotros por eso, incluso para gestión, yo hice el curso anual de reformas procesales penales en el CEJA, el Centro de Estudio de Justicia para las Américas, además de, durante la gestión, cursos relacionados con derechos humanos en la Universidad de Cataluña y otros más, y toda nuestra gestión ha quedado avalada en distintos informes de gestión que, insisto, se han hecho públicos y que se encuentran en la página a disposición de cualquiera. Por eso no quiero que se confunda, no es una cuestión de personas, es una cuestión institucional. Lo que no puedo permitir es que se diga que son cuestiones menores, que un concursante quiera saber por qué quedó en cualquier lugar que haya quedado, porque esto hoy ocurre, hoy me ocurre a mí, mañana le ocurre a otro profesional, y es realmente muy triste que esta situación no se aclare. Fíjese que hay un autor que es Abishai Margalí, que decía en una obra, La sociedad decente, que las sociedades civilizadas son aquellas en donde los miembros no se humillan a sí mismos, pero las sociedades decentes son aquellas en donde las instituciones no humillan a la gente. Y de no dar ningún tipo de explicación y decir que además está todo bien, es una forma también de humillación. ¿Cuál fue la respuesta del gobernador ante la presentación del recurso? Básicamente, ¿eso fue dado por escrito, doctor? ¿O? Sí, es una presentación de un recurso directo. Apenas me enteré de esta situación, hoy fui al Consejo de la Magistratura para saber si había algún tipo de novedad, a pesar de haber constituido domicilio y no recibido ninguna cédula, y no solamente no recibí nada por escrito, sino que tampoco se me dijo que estaba en trámite. Vamos a aprovechar que usted se encuentra y vamos a hablar de algunas cuestiones jurídicas, dejando de lado este concurso. Usted la otra vez que nos visitó, estuvimos hablando, hizo referencia hace instantes de los habeas corpus sistemáticos que las defensorías, las distintas defensorías habían interpuesto en relación a las condiciones de detención. Nos dejó definiciones fortísimas en relación a este tema, habló de torturas, de apremios ilegales, incluso lograron, mediante un habeas corpus dictado por la Cámara de esta ciudad de Santa Fe, cambiar las condiciones de detención en relación a los internos que estaban alojados tanto en los institutos carcelarios de Las Flores como de la ciudad de Coronda. ¿Qué nos puede contar al respecto? Se han hecho muchos habeas corpus, pero fundamentalmente, básicamente, los grandes habeas corpus colectivos y correctivos han sido los de cárceles, por un lado, los de dependencias policiales por el otro, lo de las mujeres embarazadas o con niños menores de 5 años o incapacitados a su cargo, y la de los menores. Y hemos trabajado también en lo que hace a violencia institucional, fundamentalmente, no solamente relevando la cuestión desde un punto de vista del registro de torturas, que nos sirve para conocer el mapa de torturas y actuar en consecuencia, sino también realizando denuncias concretas frente a situaciones como las de torturas, apremios ilegales, vejaciones, severidades, etcétera, y la constitución de querellantes, es decir, que permite que la víctima esté dentro del proceso penal y pueda ser patrocinada por la defensa pública. Y además de esto, Germán, creemos necesario la prevención. Es por eso que incluso yo mismo tuve reuniones con la ministra de Educación
Claudia Balaguer, a los fines de poder llevar la temática de la capacitación de la prevención en violencia institucional a las escuelas, sobre todo porque sabemos que las agencias del sistema penal operan de forma altamente selectiva y de este modo atrapan siempre a los más débiles. Creemos que en esas palabras que decía Pitágoras, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres, o como decía el famoso escritor francés Victor Hugo, quien abre las puertas de una escuela, cierra las de una prisión. Es necesario muchas veces tomar conciencia de la educación para después impedir que gente que no tiene en general educación o acceso al mundo del trabajo termine encarcelada. ¿Y costó mucho instaurar estas ideas que ustedes llevaron adelante mediante acciones específicas como los habeas corpus? Digo, esto en ya sea lo que es la justicia y también en este sentido, pero después a los funcionarios, porque sé que tuvieron bastantes conflictos en relación a este punto. Se empezaron a cumplimentar todas estas resoluciones judiciales que se dictaminaron, y ustedes fueron muy incipientes en esos pedidos. Mire, yo soy firme convencido de que uno tiene que cumplir roles, aunque le cueste el puesto, como en este caso, y que tiene que ser independiente. Nosotros hemos denunciado incumplimientos sistemáticos. Por eso lo digo, porque me consta que han denunciado de incumplimiento, es más, a tal punto daba ya el hartazgo que nos vimos obligados a pedir multas económicas, astreintες, que implicó una audiencia terrible en donde funcionarios de la cartera de seguridad, bueno, esto es público, está registrado en audio y video, hicieron un escándalo por este pedido que nosotros creemos razonable. Sí, incluso decían que era inviable poder cumplimentarlo, por lo que tengo entendido, ¿no? Se han dicho tantas cosas, pero creo que uno tiene que hacer lo que define a una persona como correcta o no, es hacer lo que le corresponde hacer en el momento en que le corresponde hacer, tenga los costos que tenga que pagar. Sepa usted, Germán, que en el lugar en donde yo esté y donde me lleve la vida profesional, yo voy a hacer lo que corresponda, más allá de que tal vez en otros lugares no se ha actuado de la misma forma. Sí, de última, Dios no es más ni menos que la defensa de la legalidad, ¿no? Y yo creo que uno tiene que estar convencido de lo que hace, y a partir de lo que hace, instaurar un sistema de derechos humanos que realmente implique el respeto por la dignidad del otro. Doctor, lo paso otro tema, aprovechando su capacidad y su conocimiento. ¿Qué opina de las prisiones preventivas por tiempo indeterminado? Digo esto porque en la circunscripción judicial de Santa Fe específicamente se dictan prisiones preventivas por tiempo indeterminado, pero en otras circunscripciones judiciales, hablo de Rosario, Venado Tuerto, hablo del norte de la provincia de Reconquista, y hasta incluso Rafaela también, se dictan las prisiones preventivas por tiempo determinado en base a lo que establece la nueva normativa procesal penal. Yo creo que este es un tema sobre el que debería existir una legislación que... Digo, porque ¿cuál es la disparidad de criterios para determinar que en una circunscripción judicial una persona debe estar privada de la libertad durante la tramitación del proceso por 60 días, como mucho, caso homicidios que se ha dado en Rosario, y en Santa Fe se dictan prisiones preventivas incluso por delitos menores, por tiempo indeterminado? Usted me hace una pregunta que deberían responder los jueces. Nosotros la tenemos clara a eso. Quien uno propone que la prisión preventiva sea por determinado tiempo son los jueces los que nos niegan esa posibilidad y los fiscales los que se niegan. Y un poco para desentrañar cuáles serían las causas de esto, ¿no? Porque, digámoslo... Y yo creo que en definitiva lo que se está dando es la prisión preventiva como regla. Se establece un trato definitivamente de culpable a la persona. Fíjese que esto genera incluso responsabilidades internacionales. En el caso Ruano Torres versus El Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2015 señaló las pautas sobre cuándo una defensa es competente y cuándo no lo es, y a su vez habló del principio de inocencia. Y el principio de inocencia señala de dar trato de inocente a una persona que todavía no ha sido declarada culpable. Sin embargo, la prisión preventiva se sigue aplicando sistemáticamente y lamentablemente como regla, y en los proyectos que existen de ley se ve que se van a duplicar los plazos de prisión preventiva. Hay un avance
del derecho penal del enemigo en un montón de propuestas legislativas que implican un claro retroceso a lo que se ha hecho. Fíjese que el artículo 1 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe dice que recuerda en una norma que rigen todas las disposiciones de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, y fue bastante interesante en los debates legislativos el porqué de esta mención. Y algunos decían, es una norma técnicamente inútil. Por ejemplo, Roberto Antonio Busser en sus 3 libros de Código Procesal Penal comentado. Sin embargo, Danilo Quilibarda, aquel legislador, señalaba, no, es útil, porque le recuerda al legislador, al operador jurídico y fundamentalmente al juez, que por sobre ese librito de 300 o 400 artículos que es el Código Procesal, que puede hablar de una prisión preventiva, sine die o no estar claro, están los mandatos constitucionales. Y esos mandatos constitucionales son directamente operativos y tienen que verificarse dentro del proceso penal. Hay mucho trato de culpable a pesar del principio de inocencia. Doctor, se nos fue el tiempo. Quiero agradecerle profundamente, porque cada vez que solicitamos que nos visite, accede muy cordialmente y siempre ilustrándonos un montón de cuestiones que hacen al derecho penal y al derecho procesal penal. Los vamos a estar invitando nuevamente para que podamos charlar. Le agradezco, Germán, este tiempo que me da para poder conversar con todos y compartir con la ciudadanía cuestiones claves a la República. Gracias a usted. Vamos a un corte, señor director, y venimos con una interesante nota de un análisis en materia educativa.